Muy bien. Nuevamente mis saludos y mis agradecimientos al Ministerio de Educación y también orgulloso de participar en este evento TecnoTIC. Sé que todos los años se desarrolla y se dan las ponencias, muchas personas que de alguna manera quieren contribuir al tema de la sociedad digital y por supuesto también hoy en día lo que es la sociedad de información, ¿no? Los sistemas de banda ancha. Como dijo el señor Luis, mi nombre es Wilfredo Fanola Merino, soy ingeniero electrónico de profesión, digamos, con mucha experiencia en el tema de las comunicaciones terrestres y también comunicaciones espaciales, especialmente en la parte de comunicación satelital. He titulado esta ponencia como las infraestructuras de telecomunicaciones del Estado en banda ancha para la conectividad, especialmente en el sector de educación. Para lo cual, muy rápidamente, estimados señores, voy a presentar la ley 29904, que es la ley de promoción de la banda ancha y construcción de una red nacional, dorsal nacional de fibra óptica, que es la infraestructura de comunicaciones que une a 180 capitales de provincia en nuestro país. No voy a leer la ley, que de repente ya conocen más de uno, pero sí es importante mencionar lo que dice en la parte derecha. Que la banda ancha dice que utiliza como medio de transporte la fibra óptica es la conectividad de transmisión de datos, principalmente a Internet. Ahí es donde quiero detener un poquito. Con transmisión de datos, principalmente a Internet. No está diciendo que el Internet sea el medio de acceso, sino dice la transmisión de datos y principalmente a Internet. Dice en forma permanente y de alta velocidad que permita a los o las usuarios la obtención y emisión interactiva de información multimedia, así como el acceso y utilización de diversos servicios y aplicaciones de voz, datos, contenidos audiovisuales. Bien. Bajo ese contexto también, la ley dice que debe haber una red nacional de conectividad del Estado, la red RENACE. Entonces, la misma ley de promoción de banda ancha indica que el Estado contará con una red nacional. Esta red nacional, por supuesto, como ven ustedes en el gráfico, es un enmayamiento, lo que quiere decir que el Perú debe estar 100% conectado. Entonces, las entidades de la administración pública formarán esta red, ¿no? Estas deben determinar y registrar sus respectivas demandas de conectividad de banda ancha. Será una red de acceso que se utilizará para el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento. Se dará prioridad a la educación, salud, defensa nacional, seguridad, cultura, investigación y desarrollo e innovación para cumplir con las políticas y lograr los objetivos nacionales de inclusión y transparencia social. Entonces, la estructura que la entidad, digamos, reguladora, o mejor dicho, la ente rectora de la comunicación en nuestro país, que es el NTC, publica este gráfico. Y, por supuesto, en esta publicación todavía estaba la entidad FITEL, el Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones, y miren, pone la nube y dice Internet. Y, por supuesto, están pues, los usuarios en el oriente, en el norte, en el centro, en el sur, y todos los otros usuarios, gobiernos regionales, gobiernos locales y el gobierno central. En mi opinión, como profesional, el gráfico o la nube no solamente debió contener Internet, sino esta palabrita que se conoce como una red privada de alta velocidad que se llama intranet, para las mismas entidades públicas. ¿Qué nos permite esta forma de ver o esta forma de conectar a nuestro país? Si bien es cierto, tenemos esta red dorsal que ha costado al país hasta este momento muy buena cantidad de dinero, podríamos estar por los casi 400 millones de dólares en todo lo que son pagos de operación, mantenimiento, en todo lo que es la implementación misma. Es una red dorsal, como si fuera la espina dorsal de nuestro cuerpo,
que va a permitir interconectar a las otras, a los otros proyectos regionales con redes de fibra óptica. Entonces, hemos tenido este despliegue de la red dorsal nacional de fibra, y a la vez también tenemos este despliegue de 21 proyectos regionales, desde el 2015 hasta el 2016, en donde se concesionaron casi todas las regiones, y en estos momentos está en pleno desarrollo por lo menos 15 proyectos, ya 6 proyectos han sido prácticamente entregados al Estado para la operación y supuestamente implementación de esa red NACE. Entonces, viendo ese contexto, que ya tenemos desplegado infraestructuras, tenemos ley de promoción de banda ancha, yo quise colocar en esta lámina lo que es una red intranet y lo que es una red por internet. Seguramente están viendo muchos profesionales del sector de telecomunicaciones o de networking, y muchos ya saben qué cosa es una red intranet, pero para aquellos que no necesariamente son técnicos, sino tal vez docentes de otra profesión, debemos conceptuar que una red en intranet es una red de informática que utiliza la tecnología del protocolo de Internet para compartir información. Protocolo de Internet, no estoy diciendo el servicio de Internet. Sistemas operativos o servicios de computación dentro de una organización, que puede ser pequeña, grande, o puede ser todo un país. Suele ser interna y en vez de pública como el Internet, por lo que solo los miembros de esa organización tienen acceso a él. Una red en Internet, la conectividad por Internet es una modalidad en la que se usa el servicio del Internet como la vía de acceso a los portales de contenidos. El requerimiento del usuario viaja a la red pública hasta llegar a los servidores de Internet, que casi todos están en los Estados Unidos, y retorna a los servidores de contenidos de una organización o una entidad pública. Entonces, si ustedes ven el gráfico, el primero es el que está conectado al mundo, es el sistema de Internet, porque sale la red pública internacional, y el segundo, que está más abajito, es una red por intranet, en donde simplemente se tiene servidores locales, data center, como quieran llamarlo, y la comunicación entre los usuarios no necesariamente tiene que salir a la red internacional. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque casi todos los que estamos ahorita en este mundo de la conectividad, y más aún con esta crisis de la pandemia, prácticamente a nosotros como país nos ha desnudado de que nuestras infraestructuras de servicios para hacer todas las aplicaciones como clases virtuales en colegios, universidades, ha necesitado prácticamente infraestructura. La tenemos porque hemos expuesto en las láminas anteriores lo que ha hecho el país, pero ¿por qué no ha calado importancia? Porque simplemente nos hemos permitido no utilizar en su real dimensión tales infraestructuras, ni tampoco configurar esas infraestructuras en este entorno de Internet, como dice la ley, sino simplemente conectar a los servicios de Internet por cientos de operadores que tienen distintas nubes, salir al servicio internacional o servidor de Internet, regresar a nuestro país, y ahí donde se ha formado el cuello de botella. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como técnicos nosotros, ¿qué debemos decir a nuestras autoridades políticas y a los que deciden este desarrollo de la banda ancha? ¿Qué se debe hacer? Entonces, en ese sentido, en este grafiquito, señores, lo que quiero hacer notar es cómo es que una institución educativa, llámese colegio o escuela inicial, primaria, secundaria, como quieran llamarlo, accede a las plataformas de contenidos que el Ministerio ha publicado, y ha publicado en la nube. Entonces, el Ministerio de Educación ha comprado una buena capacidad de salida al Internet, y las instituciones educativas, de acuerdo a su capacidad de pago,
de pago mensual me refiero a una renta por los servicios, ha comprado también Internet en sus localidades. Y esos operadores que brindan esos servicios pueden ser operadores locales, pueden ser operadores internacionales o los grandes operadores que conocemos en nuestro país, como Claro, Telefónica, Entel, Vitel, y uno local cualquiera, ¿no? Entonces, la ruta de acceso de ese colegio o de esa institución educativa es, así como ustedes ven, la línea punteada, ¿no? Sale por el operador local, sale por la nube internacional de transporte y se va hasta los servidores en donde están alojados los contenidos. Entonces, cada colegio o institución, como les decía, ha comprado el servicio de acuerdo a su capacidad de gasto. No sé si es 5 megabits, no sé si es 10 megabits, no se sabe si es 30 megabits, pero cada uno de esos paquetes le cuesta a la institución educativa. Entonces, cuando a ese servicio del portador local que le permite ingresar al transporte internacional, detrás de ese servicio hay cientos de terminales. ¿Y por qué no decir en provincias hasta miles de terminales que se quieren conectar a ese contenido? Entonces ahí viene el problema o el cuello de botella, que ese servicio local, que puede ser de 30 megas, 100 megas, como quieran ustedes imaginarlo, no alcanza a una conexión simultánea de 20, 30, 40 o 100 o 200 terminales. Muchas personas en temas de telecomunicaciones a veces dicen, no, pero acá los accesos son cuestiones de probabilidades. De una población de N dispositivos, ¿cuántos a la vez pueden acceder al servicio de los servidores de contenidos? Cuando eso se dimensiona, puede funcionar esa probabilidad porque los usuarios son distintos. Pero en educación ocurre algo muy particular, que todos los alumnos necesariamente tienen que ir pues al portal donde están las clases virtuales primaria, secundaria, que es Aprende en Casa. Entonces se da la simultaneidad del 100%. Pero cuando yo tengo en un colegio rural 30 alumnos o 100 alumnos, si solamente ponemos un valor de navegación de 1 megabit por segundo por alumno, por más que se haya comprado 30, 40 megabits de capacidad de Internet, colapsa ese ancho de banda porque se da a la nube para poder acceder al servicio. Ante esa situación, ¿qué se debe cambiar? En mi apreciación como técnico, con mucha experiencia en el mundo de esto de conectividad, lo que tenemos que hacer es aprovechar justamente lo que ya hemos desplegado, red dorsal, redes regionales, de fibra óptica, y no ya adquirir Internet en cada localidad y en cada institución educativa. Ahorita me dirán, uy, está en contra de los operadores. No, señores. No estoy en contra de que los operadores sigan brindando los servicios, sino que la propuesta es que a ese mismo operador que me está dando el Internet, yo le compro ahora capacidad. Y si es fibra oscura, mejor. ¿Por qué? Porque ese enlace de fibra ya no me va a permitir a mí salir a los servicios internacionales de Internet, sino conectarme de frente a la entidad, llámese Ministerio de Educación o otras instituciones de Estado. Con la ventaja de que de repente por la misma tarifa que estoy pagando, ahora el operador me da una carretera, pero mucho o muy grande, que es la capacidad de un par de hilos de fibra. Entonces, esa fibra es iluminada por la institución en forma de red privada, intranet, y como cada institución tiene salida al Internet, tranquilamente esa escuela puede tener la salida al Internet y por supuesto también tiene acceso a todos los servicios de la entidad, administración, los procesos de aprendizaje, contenidos, videos, telefonía, etc.
porque el ancho de banda le va a sobrar. No sé si me logro entender, pero esa es la propuesta de una red privada en Internet con salida a Internet, y todavía esa salida al Internet controlada, filtrada, regulada para los procesos de aprendizaje. No como ahora, que como se compra el Internet con salida libre, no se sabe en qué contenidos pueden estar navegando los niños, si es que pueden navegar todos en cada una de esas instituciones educativas. Entonces, hasta aquí la propuesta, ¿no? Seguir trabajando con los operadores, pero no comprándoles Internet, sino comprándoles la capacidad o conectividad, conexión en fibra oscura para nosotros iluminar esa fibra con toda la capacidad que este cable nos ofrece. Y yendo al lado poquito técnico, este es lo que tenemos hoy en día en el desarrollo de las redes de fibra óptica. La tecnología DWDM, la multiplexación densa de longitud de onda, que nos permite a nosotros en un par de hilos conectar por cada longitud de onda no menos de 100 gigabits por segundo. Entonces, imagina si una institución educativa esté conectada por una fibra oscura, tendríamos tanta carretera como para hacer una red, ahí sí, con el nombre verdadero que se denomina la ley de promoción, banda ancha. ¿Se dan cuenta? Entonces, podemos aprovechar todas las infraestructuras de operadores que han desplegado a nivel Lima y a nivel provincias y no comprar en esa localidad Internet, sino comprar la capacidad de transmisión de un par de hilos de fibra óptica y utilizar la tecnología para poder iluminar esa fibra y tener prácticamente anchos de banda ilimitados. En el sistema satelital, que sería, digamos, el objeto fundamental o principal de esta ponencia, me permito describir la ruta de acceso al Internet que hace una antena desplegada por el Ministerio de Educación en los colegios o instituciones educativas rurales. Miren, tenemos una antenita de la tecnología VISAT, ¿no? VISAT es una tecnología de comunicación por satélite con antenas pequeñas, very small, ¿no? VISAT. Va al satélite que el Ministerio alquila, baja en el hub satelital del Ministerio de Educación, entra al Internet del Ministerio de Educación y por el transporte internacional se va a la nube en donde está el contenido educativo. Entonces, esta ruta prácticamente hace que esta antenita que está instalada en el colegio colapse con 2 o 3 conexiones, porque el recurso satelital, si bien es cierto, puede ser un número grande, 20, 30, 40, 50 o 100 MHz, no alcanza para poder igualmente interconectar a todos los dispositivos detrás de esa antena. Entonces, en este momento, prácticamente esta infraestructura comprada por el Estado en el año 2015, si no me equivoco, o 2017, prácticamente se encuentra sin aplicación, más aún ahorita digamos, con el confinamiento y que los colegios no están siendo asistidos. Pero ahora que se va a aperturar la semipresencialidad, etc., tenemos este esquema que no nos está sirviendo. Entonces dice, la conectividad de las instituciones educativas de las zonas rurales mediante sistemas VISAT e Internet es casi improbable que soporte a todos los dispositivos de los alumnos en forma simultánea. Adicional a este acceso muy limitado por Internet está el recurso del ancho de banda del satélite, que es sumamente costoso. El sistema VISAT, con el 100% de acceso de los alumnos, no puede soportar esa demanda. Igualmente, como en el caso de la fibra, ¿cuál sería la alternativa de solución? Esto ya está aprobado inclusive en algunas localidades, porque nosotros mismos hemos implementado, es tener esa misma infraestructura, pero
como tenemos pocos recursos satelital, porque no contamos con un sistema propio, sino rentamos a los operadores internacionales y nos cuesta promedio unos 2.500 a 2.800 dólares por megahertz, es que se cambie también a esa red, a una red en intranet por satélite. ¿Cómo? Colocamos en VISAT la misma antenita como transmisor o transporte de datos, IT, utilizando el protocolo de Internet, no el servicio de Internet. De tal manera que se sale por el hub, la antena principal que está en el Ministerio de Educación, a la salida internacional de Internet. Pero como en este sector de educación, el objetivo principal es la transmisión de los contenidos hechos en casa, nosotros podemos configurar en esta red el protocolo de transmisión multicast en una red privada. Eso funciona normalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que una sola ráfaga de datos de transmisión puede llegar a uno o como a 20.000 antenas con la misma velocidad, porque es la misma información. Hacemos broadcast, como si fuera una señal de televisión. Y esos contenidos, almacenarlos o repositarlos en cada colegio en un servidor de contenidos. Ese contenido de ese servidor, distribuirlo, iluminarlo en forma inalámbrica con sistemas Wi-Fi outdoor o indoor. De tal manera que a estos sistemas los alumnos pueden acceder en números de cientos, porque las radios outdoor de cualquier marca hoy en día pueden trabajar con protocolos de alta velocidad como puede ser 802.11 AC o el 802.11 AX, que se llama el Wi-Fi 6. Hay radios que simultáneamente pueden conectar a 250 usuarios. Y si ponemos, por ejemplo, 4 radios de este tipo, iluminando los 360 grados omnidireccional, podemos tener accesos hasta de 1.000 alumnos en forma simultánea. Pero estos alumnos no están navegando en el Internet como se quiere hacer, porque no alcanza el ancho de banda, sino están navegando en el contenido del servidor. Y el antena grande le va a ir actualizando los contenidos de ese servidor a una velocidad muy grande y con esa misma velocidad, como les decía, a uno o a miles de antenas de este tipo. Y cuando va a haber una consulta o investigación por Internet de un alumno que está en ese colegio, tranquilamente puede venir hasta el hub satelital y salir al Internet por el mismo servicio de la institución. Lo cierto es que en este sistema lo que se quiere es que la navegación en Internet de un alumno en este sector de educación sea lo menos posible, porque todos los contenidos estarían en el servidor. Por eso he puesto acá, ¿no? La solución a la conectividad de las instituciones educativas de las zonas rurales mediante el sistema VISAT es el uso de los protocolos de comunicación multicast de datos IT con alojamiento de los contenidos en servidores y el acceso de contenidos mediante los sistemas inalámbricos outdoor, afuera, o indoor, dentro de un salón si el colegio es tan pequeño. Esta modalidad tiene la ventaja de conectar a todos los dispositivos de una localidad o institución del sistema de comunicaciones VISAT. También sirve para la salida al Internet, pero en menor escala que en una configuración pura de Internet. Entonces, bajo este esquema, estimados señores, creo que es factible que con los recursos que se tienen en este momento, prácticamente interconectar a todas las instituciones educativas del país, ya sea por el sistema satelital, también utilizando los sistemas terrestres como son las redes de fibra óptica. En ese sentido, tendríamos instituciones educativas servidas con redes terrestres de fibra óptica e instituciones educativas servidas por la misma red satelital que tiene en este momento el Ministerio de Educación. Para concluir esta presentación corta, digamos,
Estas son las conclusiones y recomendaciones que puedo colocar al final. La conectividad no necesariamente implica el uso de Internet. Utilizando los protocolos de comunicación como el multicast, es posible optimizar el ancho de banda en el envío de contenidos, especialmente en el sector de educación. La combinación de las redes terrestres y las redes de comunicación satelital que el Estado peruano ha implementado soluciona el problema de la conectividad en una configuración de red privada intranet con salida a Internet por cada institución del Estado. La red privada intranet, especialmente con el empleo del cable de fibra oscura, tiene la ventaja de brindar anchos de banda casi ilimitados para el transporte de datos de todos los servicios, incluyendo el servicio de Internet a todas las dependencias de una entidad pública o privada. La implementación de una red de conectividad en Intranet permite llevar el servicio de Internet a los lugares más alejados del Perú con un precio menor del que se obtiene en dicha localidad. La tarifa del servicio por mayorista llega a una localidad sumado solamente con el costo de transporte y no hay límite de velocidad. Para las instituciones conectadas por LISAC no existe otra alternativa que la implementación de servidores locales y su distribución inalámbrica. Solo de esta manera podremos dar servicio a cientos de dispositivos detrás de cada antena LISAC. Se tiene que hacer que la necesidad de navegación en Internet en estas instituciones sea lo menos posible. ¿Por qué? Porque los contenidos estarían alojados en los servidores. Eso es todo, señores. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta participación. Ha sido pues las palabras del ingeniero Wilfredo, quien con mucho agrado pues nos ha presentado un resumen con respecto al tema de la conectividad. Nosotros como Ministerio de Educación también estamos viendo temas de LISAC, conectividad en muchas instituciones educativas, y de esa manera pues podemos las actividades en algunas zonas. El Internet es muy complicado poder canalizarlo, ¿no? Entonces se usan pues las antenas LISAC para poder llevar a esa institución educativa la conectividad. En cuanto a las preguntas, bueno, tenemos usuarios que nos formulan lo siguiente y nos indican qué requisitos mínimos deberíamos tener para poder tener una buena señal con unas antenas LISAC. ¿De qué depende, no? La estación, tal vez el campo, la señal a donde apunta la antena satelital. ¿Cuáles son los requisitos mínimos? ¿Qué nos puede recomendar sobre ello? Bueno, todo sistema LISAC tiene, por supuesto, por ser una estación pequeña, una limitada capacidad de transmisión. Si bien es cierto, como receptor puede recepcionar muy por arriba de los 100 megabits por segundo, pero como una antena transmisora, por el diámetro de antena que tiene y por la potencia baja que tiene en su radio, no podría levantar velocidades mayores a 10 megabits por segundo. Porque si no, tendríamos que ya colocar antenas un poco más grandes para transportar más datos, ¿no? Es como comparar un pequeño auto con un tráiler, ¿no? El tráiler puede cargar toneladas de peso, un pequeño auto no tanto. ¿De qué depende que cargue? Por el motor, por el gasto de combustible, etc. En ese sentido, todas las antenas LISAC no difieren mucho de una marca, todos obedecen a un estándar, pero de su capacidad de recepción de señales y de navegación en los servicios normales de Internet, mucho va a depender de una tarifa. Lamentablemente, los sistemas de comunicación satelital son costosos y lo que podría costar en una ciudad como Lima, un acceso a Internet, por ejemplo, de 100 megabits que normalmente nos da ahora los operadores a la casa, aunque sea el 40%, en un sistema satelital, pues esto costaría
tranquilamente de 10.000, 20.000 dólares, ¿no? Esa es la diferencia que se tiene. Por eso es que se propone lo que se dice, ¿no? No, al menos en educación, no transmisión de Internet, sino puramente contenidos, y de vez en cuando esa antena salga al Internet para una especie de investigación o exploración de trabajos esporádicos de los alumnos, ¿no? Muchísimas gracias por la respuesta. También nos están formulando la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los proveedores más comunes que brindan internet satelital aquí en el Perú? Ahora han aumentado bastante. Ya sabemos que hay inclusive satélites de órbita baja como los Starlink de este señor Elon Musk, pero que también hay operadores internacionales gigantes como CES de Luxemburgo, como Eutelsat de Europa, como Viasat de los Estados Unidos. Y acá también hay empresas locales como Antesat, Speedcast, la misma Telefónica, el mismo operador satelital, el mismo operador Claro. Casi todos brindan esos servicios. Las tarifas están de casi en promedio iguales. A Dios gracias por este nacimiento de muchos operadores, y la competencia algo ha bajado de tarifas con respecto a unos años atrás, en donde los accesos al Internet por los satélites eran prácticamente para muy pocas personas o en instituciones o empresas, ¿no? Pero ahora esos ha bajado por la competencia que hay, pero no, sigue siendo algo limitado por la capacidad que les digo de antenas pequeñas y también básicamente por el costo. Muchísimas gracias por la respuesta. También tenemos aquí otra pregunta que nos formulan nuestros asistentes y nos dicen, mi institución educativa cuenta con el servicio de VISAT y como usted indica, el trabajo es limitado. Hemos tratado de contratar fibra óptica, pero tampoco no nos permiten. ¿Qué nos recomendaría para poder incrementar nuestra banda ancha? Si está dentro de los proyectos regionales de fibra óptica, hay que decirle a las instituciones educativas que por contrato las operadoras que han ganado esos proyectos están obligados a conectar por esa red de fibra a las instituciones educativas. No sé dónde se encuentre la institución educativa que consulta, pero si está dentro de las regiones como el caso de Lima Provincias, Lambayeque, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Cusco, ya debería estar conectado con fibra óptica. Y en todo caso, solo faltaría esa bendita conectividad entre la institución como el Minero y la red dorsal nacional de fibra, y automáticamente aparecería el colegio conectado y el mismo Ministerio de Educación le podría dar la salida al Internet, ¿no? Si no está dentro de esos 6 proyectos regionales que ya están en funcionamiento, seguramente hay otros 15 que están en plena implementación. En unos cuantos meses, de repente ya estaría conectado a través mediante esta red. Y si se hace esta interconexión de estas instituciones en una red privada, podríamos tener ancho de banda casi, o muy grande, no voy a decir limitado, pero muy grande, para poder a través de esa cartera salir ya al Internet cada institución educativa y también brindarse de otros servicios de la misma institución, como puede ser administración, datos internos del mismo ministerio, sistemas de videoconferencia, telefonía, etcétera, ¿no? A todo eso nos permite esta interconexión en intranet, ¿no? Muchísimas gracias por la respuesta. También nos indican los docentes, nos indican, el gobierno peruano tiene un satélite de conectividad de Internet. ¿Por qué no se usa este satélite para las instituciones educativas y más estando en tiempo de pandemia, ¿no? No sé si tendrá conocimientos con respecto a ese satélite del gobierno. No. El único satélite que el Estado peruano tiene
es un satélite de observación terrestre que se llama el PeruSat-1. No es un satélite de comunicaciones, es un satélite de observación terrestre, específicamente de obtención de imágenes satelitales, ¿no? Para un tema de catastro, cartografía, etcétera, etcétera. Ese satélite no transmite señales de telecomunicaciones. Lo que sí estamos promoviendo, y yo particularmente soy partidario, de que el Perú ya debería tener un satélite de comunicaciones propio, por la cantidad de dinero que el Estado gasta en alquiler de servicios de ese tipo. Es más, el año 2020, en colaboración con el general Caballero, ex jefe de CONIDA, que es la Comisión Nacional de Investigación Aeroespacial, hicimos un estudio, un pequeño estudio, en el que se determinó que el Estado peruano, en alquilar capacidad satelital a los operadores, gasta aproximadamente $22 millones al año. Si nosotros multiplicamos esa cantidad de dinero por 15 años que dura un satélite de comunicaciones, ya hace rato nos hubiésemos comprado uno propio y tener mucho mayor capacidad para poder servir a estas localidades alejadas, ¿no? Esa es la propuesta de una parte también del Colegio de Ingenieros, en el que me incluyo yo, que estamos tratando en todo caso de que el gobierno tome conciencia y que también, tan igual como se declaró de necesidad nacional la ley de promoción de banda ancha por fibra óptica, también se declare lo mismo una ley de banda ancha por satélite, pero con un satélite propio peruano. Muchísimas gracias por esta respuesta. También tenemos aquí un comentario de los docentes de provincia, sobre todo. ¿Cuál es el riesgo, el temor de que esta señal 5G afecte de manera indirecta la salud de los docentes o de los estudiantes por tener la radiación o algo así? Entonces hay un mito sobre eso. ¿Qué nos puede decir, no? Para que los docentes estén más tranquilos y no estén preocupados por el tema de su salud, que las radiaciones 5G los van a afectar y que se les va a hacer daño. Entonces, ¿qué nos puede comentar sobre eso? Bueno, para su tranquilidad. En primer lugar, todavía no tenemos servicio 5G en nuestro país. Estamos, aunque en la televisión nos dicen teléfono 5G, pero como yo digo, y he escrito un artículo al respecto, yo mismo me pregunto, ¿para quiénes son los servicios 5G? También les puedo decir que estos servicios, como van a ser para transporte de videos en alta definición, porque vamos a ver videos con una descarga de una película, por ejemplo, de Blu-ray que pesa 4.5 gigabytes en muy pocos segundos. Entonces, el transporte de datos es muy grande. Entonces, para que funcione un servicio 5G, señores, las antenas tienen que estar separadas no más de 200 metros. Entonces, ¿en dónde vemos antenas celulares con esa separación de distancia para transportar señales 5G? En ningún lado. Entonces, seguimos estando con nuestros servicios 4G a lo más. Y eso en muy pocos lugares, porque en muchos están los servicios 2G y 3G solamente. Entonces, no debe haber ninguna preocupación de las personas, porque en primer lugar no hay ningún estudio que dice, por ejemplo, los médicos de causalidad. ¿Qué significa eso? Que si yo demuestro que estas señales celulares o cualquier otro sistema de comunicaciones por radio son dañinos a la salud, ¿no? El primer radiador de esos niveles de señal es el sol. Entonces, tendríamos que apagar también el sol para no tener radiación. Entonces, en ese sentido, señores, la Unión Internacional de Telecomunicaciones ha dividido el espectro electromagnético en un espectro radioeléctrico en donde se implementan estos sistemas de comunicaciones. Entonces, un estudio de causalidad significa que nosotros tenemos que radiar con antenas a un grupo de población encerrada, por ejemplo, de repente en una cárcel o un pueblo,
radiarlo por 5 años, 10 años, 20 años y comprobar que esa radiación afectó a esa población radiada. Eso es un estudio de causalidad y en sistemas telecomunicaciones eso no existe. Entonces, no hay peligro alguno de que los sistemas de telecomunicaciones perjudiquen la salud. Esto es prácticamente tácito. Por esa creencia y por ese mito, lamentablemente la población a veces no permite la implementación de antenas de cobertura móvil. Pero sin embargo nos quejamos de que no hay servicio de internet o de telefonía. Entonces, si no se colocan las antenas necesarias para cubrir a todo el territorio, siempre vamos a estar con esta deficiencia de que no hay conectividad banda ancha. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese mito debe desaparecer. Lo que sucede es que no hay una buena información al respecto por las entidades competentes, ¿no? Llámese MTC y tal vez también el Ministerio de Educación que pueda difundir los videos de que más bien necesitamos antenas. Hay una deficiencia en el país en antenas móviles de por lo menos 14.000 antenas. Y por supuesto, en donde no hay esas repetidoras, no hay servicios. Ni siquiera de telefonía, menos habrá de datos. Entonces, ese mito debe desaparecer. No hay ningún peligro. Yo vengo trabajando en sistemas de radiocomunicaciones más de 30 años y no tengo, al menos hasta ahora, algún problema de salud. No. Muy bien, parece que los usuarios se confunden el 5G con la parte de la transmisión de datos de 2.4 GHz o de 5 GHz, ¿no? Y ellos ven 5 GHz, entonces ya como que se confunden y dicen, ya tenemos 5G. No, eso es un servicio Wi-Fi, ¿no? En una banda no licenciada. Recién en nuestro país se va a licitar la banda de transmisión 5G, que si no me equivoco va a ser la 3.5 gigas, pero ante primero, problema social de que no te dejan colocar antenas, en mi opinión personal, tal vez algunos operadores que quieran implementar 5G, simplemente no participen tal vez en la implementación, porque esa red va a costar enorme dinero al operador. Entonces, si en este momento nos estamos quejando por tarifas en 4G de 29.9 soles, en España un servicio 5G no baja de 60 euros. Nosotros como profesionales podremos pagar esa tarifa y algunos hasta 180 euros por ese servicio 5G. ¿Estaremos en esa capacidad de pago? Yo lo dudo. Es más, ¿podremos comprar un terminal inteligente 5G a razón de 7.000, 8.000 soles? Tampoco, también lo dudo. Entonces, los operadores supongo que deben estar analizando muy bien en dónde colocar ese servicio. No creo que sea ni siquiera en todo Lima, por el costo que demanda ese servicio. Sí, muchísimas gracias por esta respuesta. Creo que ya está totalmente aclarado y pues para que no teman y no tengan miedo y pues puedan trabajar con estas antenas BISAC que realmente, como ya dijo el ingeniero, pues no causan ningún efecto secundario en el ser humano, ¿no? Muy bien, vamos a...